Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana, tras la programación veraniega, recupera ahora su formato habitual con entrevistas, con coloquios sobre temas culturales que afecten a nuestra región y también, como no, al resto de España. Y esta noche está aquí con nosotros Jaime Nuño. Buenas noches. Muy buenas noches. Que es director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real y también coordinador de la Enciclopedia del Románico en la península ibérica. Por tanto, un experto al máximo nivel sobre el románico en España y al mismo tiempo una persona, un profesor realmente muy implicado y muy interesado en la conservación del patrimonio, de ese conjunto de edificios, de piezas que conforman el patrimonio de una región o de un país. Y además acaba de publicar un libro muy interesante titulado Peregrinar a Compostela en la Edad Media. Este libro, que además de los textos escritos por Jaime Nuño, tiene una serie de ilustraciones que son realmente llamativas, unas ilustraciones que están hechas por Chema Román, un pintor cántabro que ilustra de una manera sencilla pero al mismo tiempo espectacular lo que suponía peregrinar a Compostela en la Edad Media. Bueno, empecemos por tanto por este libro. ¿Por qué este libro y cómo era peregrinar a Compostela en la Edad Media? Bueno, este libro surge dentro, digamos, de lo que son las actividades habituales de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico. Nosotros pensamos que para desarrollar una sociedad a partir del patrimonio, que es en lo que trabajamos fundamentalmente, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que mantenerlo, hay que divulgarlo, que yo creo que es una de las grandes faltas que tenemos en nuestro país, y finalmente hay que explotarlo, ¿no? En el sentido de explotarlo económicamente, no solamente desde un punto de vista social, desde un punto de vista intelectual o desde un punto de vista afectivo, ¿no? El patrimonio son nuestras raíces, pero el patrimonio tiene un valor muy importante. Lo sabemos claramente en España, en Italia es clarísimo, en Francia, en Grecia, en general todos los países mediterráneos, uno de sus grandes recursos es el patrimonio cultural. Entonces, hace años nosotros hicimos un centro de interpretación del arte románico, hicimos una maqueta que reproducía la vida en un pueblo en esa época, en el entorno de 1200, y bueno, los compañeros me animaban diciendo, oye, ¿por qué no lo explicas esto mejor en un libro? Porque en una maqueta necesitas siempre que esté alguien contándolo. Un libro, bueno, llega a más sitios, ¿no? Bueno, hicimos un librito que era Una aldea en tiempos del románico, que tuvo bastante éxito, es el mismo formato, y a partir de ahí vimos que podía estar bien abrir una línea de trabajo en este sentido. Digamos, unos libros que formaron parte de una serie que fuera Vivir en la Edad Media. Entonces, pensamos en la peregrinación porque quizás es uno de los fenómenos, de los actos habituales de la Edad Media que todavía siguen vivos en la actualidad. Han cambiado mucho las formas, los itinerarios siguen siendo los mismos, han cambiado los motivos, pero digamos que es algo que nos une con la Edad Media. Ese ha sido fundamentalmente el origen del libro. Pero forma parte, digamos, no es simplemente un libro, que lo es. Forma parte de un proyecto de desarrollo que es lo que hace la Fundación Santa María la Real. Bien, y la peregrinación hacia Compostela se hacía por varios caminos. Ahora en Cantabria estamos reivindicando, como es lógico porque es el que nos toca, el llamado Camino del Norte o Camino de la Costa. ¿Hasta qué punto ese camino era realmente utilizado y transitado? Bueno, hay un refrán que dice todos los caminos conducen a Roma. Se puede aplicar perfectamente a Compostela. El camino lo hacemos nosotros. Alguien que salga de Orense iría por el camino más próximo, más cercano, para hacer el menor recorrido, teniendo en cuenta siempre que en la Edad Media se buscaban mucho los hitos en el itinerario. Es decir,
no solamente la idea era llegar y venerar a las reliquias de Santiago en Compostela, sino que había que pasar por otros santuarios, por otros monasterios, por otras reliquias que iban sumando indulgencias, iban sumando perdones. Eso se tiene muy en cuenta. Muchas veces me preguntan, ¿cuántos caminos hay? Infinitos, tantos como personas. Es verdad, hay un camino que se llama Camino de Santiago, que es, como aparece en la documentación medieval, el Iter Sancti Jacobi, que es lo que llamamos ahora el Camino francés. Ese es el que se conoce genéricamente con el nombre Camino de Santiago, pero el recorrido era muchísimo. Uno de ellos, lógicamente, es el del norte, el de la costa, por dos razones. Una, porque es el camino fundamentalmente de San Salvador. Ya digo que el viaje a Compostela suponía hitos en el camino, ¿no? Entonces, venerar las reliquias en San Salvador y Oviedo, en el Arca Santa, atraía a muchos peregrinos que a la ida o a la vuelta a Santiago pasaban por ahí. Luego podían volver por el norte, podían volver a recuperar el camino francés. Pero además hay otro elemento interesante. Cuando se descubren las reliquias de Santiago, hacia el 830 aproximadamente, hacia el año 830, el reino de Asturias es prácticamente Oviedo, Asturias, un poquito de Galicia y Cantabria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lógicamente, el camino, el llamado luego camino francés, está en un territorio, no vamos a decir de dominio musulmán, pero por lo menos un territorio de nadie, un territorio peligroso. No es un camino transitado nada más que por gente que se arriesga mucho y por ejércitos. Entonces, el primer siglo de peregrinaciones, prácticamente hasta el año 912, que es cuando se establece la frontera en el río Duero y la meseta norte pasa a ser un lugar seguro, el camino seguramente más habitual, aunque no hay datos prácticamente, pero el camino más habitual era el de la costa, porque además era el que unía tres hitos importantes: Liébana, las Asturias de Santillana, con el centro en Santillana del Mar, la capital, Oviedo, y la zona occidental, Galicia, que estaba bastante poblada y en ese momento ya estaba empezando a desarrollarse la peregrinación. Cuando, lógicamente, el camino del sur es más seguro, más cómodo, más recto, tiene menos cuestas, no pasa tanto por la zona, el Saltus Vascon que llamaban, que era muy peligroso, pues es el que se convierte en el verdadero camino. Pero originalmente yo creo que el camino es el de la costa. Además, teniendo en cuenta que digamos, el origen intelectual de la peregrinación a Santiago está prácticamente en Liébana. Es Beato de Liébana el que crea a Santiago como patrón de España. Él le convierte en defensor. Digamos, pone todo el Estado, que en ese momento era Oviedo y los alrededores, bajo la protección de Santiago. Y ya solamente faltaba que se encontraran las reliquias. Y pocas décadas después de morir Beato de Liébana, qué curioso, se encontraron. Es decir, que Santo Toribio de Liébana, que además el año que viene va a ser también año jubilar, tiene gran importancia en toda la Edad Media y sobre todo en este Camino de Santiago. Santo Toribio tuvo mucha importancia en el origen. Era un centro intelectual importante, sobre todo por la figura de Beato. Allí estaba el Lignum Crucis, que en teoría había sido traído por Toribio a Astorga y de allí había pasado luego a Liébana con la invasión musulmana. Era, digamos, una reliquia importante. Junto a las reliquias del Arca Santa, que también llegan en esos momentos más o menos a Oviedo, y junto a las reliquias de Santiago, se genera, digamos, un camino, un hito, una trayectoria muy importante. La cuestión es que quizás en siglos posteriores la importancia económica, la importancia cultural de Santo Toribio fue decayendo. Acabó siendo un pequeño monasterio en una zona muy, muy apartada y no ha tenido quizás el éxito que han tenido, por supuesto, Santiago e incluso Oviedo. Pero en el origen, estamos hablando del siglo VIII, principios del siglo IX, fue un hito verdaderamente importante. Bueno, vengamos un poquito más al presente. El románico
ha dejado bueno, numerosas iglesias que son ya patrimonio de la humanidad. En Cantabria tenemos unos cuantos ejemplos magníficos de iglesias románicas, pero ¿hasta qué punto se está cuidando ese patrimonio? ¿Cuál es la situación del patrimonio del románico en España en general, pero en Cantabria en particular? Bueno, a ver, yo creo que sí hay una preocupación de las administraciones y de la sociedad en general de mantener el patrimonio. ¿Que podía haber más inversión en ello? Por supuesto, pero vamos a ser un poco también lógicos. Yo creo que estamos en un momento en que delegamos cualquier actuación, cualquier implicación a las administraciones. Nosotros los hemos votado y ellos tienen que hacer todo. Bueno, quienes estamos alrededor también tenemos algún compromiso, limpiar un poco los entornos, dar un poco de vida a estos edificios, no hacer agresiones, que a veces las agresiones vienen por la propia sociedad, no por las administraciones, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay un problema que le hay en Cantabria, en Castilla y León, en Navarra, en Aragón, es la despoblación. Las iglesias, las románicas y las no románicas, están en pie porque han tenido una utilidad. Ha sido siempre, la iglesia es el edificio de referencia dentro de la comunidad, ¿no? Se ha mantenido. Date cuenta que ahí uno entra en la sociedad mediante el bautismo, ahí se casa, ahí se hacen todas las celebraciones, las fiestas familiares y las fiestas patronales. Digamos, suele ser el edificio más representativo, el más noble de un lugar. Y muchas veces, todavía, sobre todo en los pueblos pequeños, a sus muros acaban enterrándose las personas. O sea, está muy presente en la vida. Pero, claro, ahora vas por pueblos que tienen 4 habitantes, 6 habitantes, 10, la mayor parte de 60, 70, 80 años, es imposible mantener eso. Con la desaparición de esas personas, con la desaparición de los pueblos, desaparecen las iglesias. Yo conozco, por ejemplo, casos en Soria donde el empeño de un sacerdote consiguió mantener las iglesias, pero veías todo el pueblo en ruinas. Unos cuantos pueblos en la zona del campo de Gomara. Aquí, probablemente en los pueblos un poco más apartados de Valderredible, de estos valles de Valdeolea, Valdeprado, los valles del sur, que son los que más población están perdiendo y tienen además muchísima riqueza en románico, ese va a ser el problema. Entonces, puede caer toda una carga de mantenimiento sobre una población que es ajena a esos monumentos, y eso es muy peligroso, porque no se va a implicar esa población con ellos. En general, ahora mismo, excepto hay casos, lógicamente, que tienen problemas, yo creo que no hay ejemplos de flagrante abandono, ¿no? Por lo menos no me vienen así a la cabeza, pero estamos en un momento muy crítico. Bueno, una de las cosas que sorprende a los profanos en la materia es que algunos de los templos románicos más importantes de Cantabria están en poblaciones muy apartadas, que ahora mismo, como usted mismo acaba de decir, pues están en pueblos que prácticamente se han quedado deshabitados y que incluso están totalmente a desmano de lo que podrían ser las rutas principales. ¿Cuál es la causa de que se construyeran estas iglesias en esos lugares? Bueno, siempre juzgamos la historia, digamos, los acontecimientos e incluso la geografía desde la perspectiva actual. Por ejemplo, el corredor del Ebro ha sido uno de los grandísimos caminos de la península ibérica. Y ahora el corredor del Ebro prácticamente solamente tiene importancia desde Miranda de Ebro hasta la desembocadura, pero de Miranda hacia el Nacimiento es una ruta muy secundaria, prácticamente turística y para adentrarse en un mundo casi desconocido. Pero claro, los valles de los ríos han sido siempre las grandes vías de comunicación. Santa Juliana de Santillana del Mar fue un gran monasterio, pero es que estaba en la capital de uno de los territorios importantes del Reino de Asturias, que eran las Asturias de Santillana, que se llamaban así, ¿no? Luego, bueno,
ha sido un pueblo, digamos, de relativa importancia, pero parece que no acompaña a la importancia que pudo tener el edificio, no digamos ya en Castañeda o en Cervatos. Cervatos también estaba en una ruta importante, ¿no? Que es la que lleva a la meseta. Y Castañeda incluso en un camino que no es el camino pegado al litoral. Los caminos del litoral son peligrosos, siempre hay que ir un poco más adentro. Por eso también Santillana está un poquito adentro, la capital, y Oviedo no están pegadas a la costa, están cerca de la costa, pero no en la costa. Por la costa vienen los peligros, ¿no? Entonces hay que resguardarse un poco. Lógicamente las circunstancias con los siglos cambian, pero muchas veces un monasterio se funda en un lugar porque hay buenas tierras, porque puede estar bien comunicado o porque el señor que lo promueve es su centro de dominio. Con el paso de los siglos las circunstancias cambian y nos podemos encontrar incluso, ya digo, edificios muy monumentales en lugares que es increíble, que cabría 2 veces o 3 o 4 la población actual del lugar. Bueno, la cuestión de la conservación del patrimonio y la consideración de patrimonio de determinados elementos arquitectónicos o industriales está siempre en una cierta controversia entre diferentes opiniones dentro de la población. Estamos viendo cómo elementos, por ejemplo, del patrimonio industrial, que durante un tiempo han sido considerados casi agresiones, cargaderos de mineral, como el de Dícido o el de Astillero, elementos como la grúa de piedra, que en su momento fueron muy contestados por los santanderinos, ahora han pasado a ser patrimonio. ¿Cómo se forma el patrimonio? ¿Qué concepto debemos tener sobre el patrimonio? Porque con el paso del tiempo la perspectiva cambia. Para mí patrimonio es todo aquel elemento que tiene un valor, vamos a llamarlo cultural, pero qué sé, yo creo que llega después, un elemento que nos identifica. Por ejemplo, la controversia que hay con toros sí, toros no. Para unos es un elemento que nos identifica, tiene que ser considerado patrimonio, para otros es una barbaridad. No vamos a entrar en eso. Por ejemplo, cuando los romanos llegan a la zona de León, a las médulas, y ponen en práctica el sistema de lo que llaman ellos la ruina montium, es decir, derribar los montes para extraer oro, pues desde un punto de vista ecológico era una barbaridad. Nos parece a nosotros una barbaridad. Claro, ahora las médulas son patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, es verdad, hay elementos que en un principio pueden ser no bien recibidos, pero que con el paso de los siglos o por el paso de los años se acaban convirtiendo en un elemento característico. La grúa de piedra es, en el centro de la ciudad, aquel elemento que pone en relación la actividad tradicional de Santander vinculada con el mar y con la industria. Porque lo demás ahora hay que ir a raos, esas grúas modernas que probablemente dentro de 30, 40, 50 años también formen parte del patrimonio de Santander. Ahora son simplemente elementos útiles, nada más. La grúa de piedra, concretamente, que ha sido muy controvertida, que ahora además está en una situación en la que requiere una restauración porque está desmochada. ¿Cuál es su opinión sobre la grúa de piedra y qué se podría hacer con la grúa de piedra? A ver, la grúa de piedra para mí es un icono. Es ahora mismo, como muchos iconos, es una escultura en medio de la ciudad. Pero yo veo un icono neutro. Todo el mundo en Santander se identifica con su grúa. No sé si decir que es bonita, si la vemos detenidamente no deja de ser un tocho, es antigua, ¿no? Eso es lo que da valor. Pero yo creo que es neutro. El color gris que tiene se confunde con el cielo, se confunde con el mar. Es verdad que cuando hubo además un intento de trasladarla o cuando se iba a instalar el centro botín, bueno, todo el mundo se puso de uñas y me parece lógico. Pero yo creo que hay que darle más protagonismo. Si es un icono, vamos a convertirle verdaderamente en un icono. Yo con algunos amigos he hablado, digo, quizás como un ejercicio mental, ¿no? Nada más, no es una propuesta que yo haga, pero creo que sí que es bueno siempre pensar, y de pensar salen las cosas. Digo, bueno, ¿por qué no se pinta de otro color? Que destaque, vamos a destacar el icono. A veces se ponen pedestales, a veces se ponen jardines, a veces se ponen carteles, se ponen focos. ¿Por qué no un color? Dicen, bueno, es que siempre ha sido gris. Digo, o sea, ha sido gris precisamente porque se buscaba la neutralidad, que igual no fuera sucia. Pero yo creo que así como una iglesia en su día fue un templo y ahora igual es un centro cultural, ¿por qué no cambiar un poco la imagen de la grúa de piedra sin cambiarla sustancialmente? Digo, vamos a pintarla de azul.
Pero es que además vamos a hacer la fiesta del color azul en Santander. Que se pongan banderolas, que el comercio se implique, que se repartan camisetas y que Santander durante 1, 2, 3 años, el tiempo que se quiera, se viva en color azul. Al cabo del tiempo, amarillo. La grúa de piedra es amarillo, es el icono el que marca la ciudad, y todo cambia a amarillo. Una parte importante de que el patrimonio se acepte y se considere como tal es que la población se identifique con ello y sea festivo. ¿Qué tiene de bello, de tradición, de interés la tomatina de Buñol o la batalla del vino de Haro? Nada, simplemente que es alegría, jolgorio, distintivo y color. El color cada vez más está muy presente. La grúa de piedra, siendo gris, será un icono de Santander, pero neutro. Y ya para finalizar, bueno, usted es un estudioso del patrimonio, del románico fundamentalmente, pero también de otros elementos. ¿En qué está trabajando ahora? Bueno, estamos trabajando o pensando muchas veces, ideamos proyectos que se quedan ahí. Si se te ocurren 10 y salen 2, eso que llevas gano. Si se te ocurren solo 2, igual no sale ninguno, ¿no? Para empezar, bueno, estamos ya trabajando en otro libro de esta serie. Hay varias, de momento estamos planteando distintas posibilidades, pero probablemente nos decantemos por hacer un bestiario medieval. Tiene mucho interés, a la gente le atraen mucho esos monstruos, esos seres fantásticos que vivían en lugares remotos, sus características, y no se conoce mucho. Entonces, por ahí queríamos trabajar. Seguimos con la enciclopedia del románico en la península ibérica, tratando de abrir campo en Portugal, que es el hito que nos queda. Llevamos un par de años. Y luego, bueno, por ejemplo, estamos dentro del patrimonio, que para nosotros todo es la vida misma. Vamos a iniciar un nuevo curso sobre la gastronomía en la historia. El comer, el beber, es un valor patrimonial muy grande. Nos lo pueden preguntar a cualquiera. Vamos a ver una catedral, vale, y luego comemos, ¿no? Entonces, y comer, probar la cocina del lugar. Pero también es importante saber cómo se ha comido, cuáles han sido los tabúes, los caminos de penetración de los distintos productos, cómo, por ejemplo, se abastecía un ejército, qué ocurría en una ciudad cuando estaba sitiada, qué se comía o no se comía, fundamentalmente. Eso desde un punto de vista histórico también tiene interés. Pues muchísimas gracias al profesor Jaime Nuño por estas magníficas explicaciones, no solamente sobre el Camino de Santiago, sino también sobre el presente del patrimonio histórico en Cantabria. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.